Hola, saludo para todos. En esta ocasión les estoy presentando un video que se llama la prueba TED-Student. Una prueba TED-Student para hacer el análisis a unos datos estadísticos tomados de un trabajo de grado. Pues como sabemos, una breve reseña de la prueba TED-Student. La prueba TED-Student lo que permite es comparar datos de varias muestras. ¿Por qué se llama TED-Student? Porque quien la inventó inicialmente pensaba que la prueba era muy sencilla, que no iba a ser aceptada por otros estadísticos, entonces la publicó, pero de forma anónima, no colocó su nombre, sino que colocó la palabra student. Entonces, debido a eso se llama la prueba TED-Student. Una breve reseña. La prueba TED-Student entonces permite hacer comparaciones de datos para la comprobación de hipótesis. El ejemplo que les voy a mostrar en este momento se trata de un trabajo de grado que se hizo con dos grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes que fue tomado como grupo experimental y otro grupo que fue tomado como grupo de control. Entonces, mediante los análisis estadísticos y la prueba TED-Student se plantearon unas hipótesis. Como vemos aquí, la primera hipótesis, la hipótesis 0, dice que los niveles de lectura de la prueba post no son significativamente mayores que la prueba previa. Y la hipótesis 1 es lo contrario. Los niveles de lectura de la prueba post son significativamente mayores que la prueba previa. Esta hipótesis se plantea así porque se tomaron dos grupos y a los dos grupos se les realizó dos pruebas, una prueba previa que fue antes de la investigación y una prueba post al final después de haber hecho la investigación. El grupo experimental obtuvo unos resultados como se muestran aquí. Estudiante 1, estudiante 2 obtuvieron unos resultados en la prueba previa y los que están con verde significan los estudiantes que ganaron esa prueba, que tuvieron una nota igual o superior a 3, que es la mínima para aprobar. Y también están los datos que se obtuvieron en la prueba post. Si una prueba post después de hecha la investigación, entonces se tienen los datos antes y después. Esto del grupo experimental. Y al grupo de control se le aplicó la misma prueba, una prueba antes y una prueba después, y se obtuvieron estos resultados. Entonces, mediante análisis estadístico y la prueba TED-Student, vamos a hacer el análisis de los datos que se obtuvieron. Es de tener en cuenta que el grupo experimental se hizo con 14 estudiantes y el grupo de control se lo hizo con 18 estudiantes. Mientras la diferencia no sea muy grande, la prueba es válida. Entonces, vamos a hacer el análisis de datos. Para hacer el análisis de datos, entonces lo que hice fue en una sola tabla colocar los dos resultados anteriores. En una sola tabla estaba la prueba pre del grupo experimental, la prueba pre del grupo de control, la prueba post del grupo experimental y la prueba post del grupo de control. Y vamos entonces a comprobar las hipótesis. Para hacer el análisis de datos, entonces en Excel necesitamos tener esta opción en la del grupo de datos, obtener la opción análisis de datos. ¿Sí? Para los que no la tienen, el proceso es el siguiente. Uno estando en las opciones, en el grupo de complementos, donde dice herramienta para análisis, si uno va y le dice ir, puede desactivarla y la prueba desaparece. Así es como generalmente viene Excel. Y si uno quiere incluirla, entonces le dan opciones, complementos, análisis de datos, le decimos complementos de Excel ir y activamos donde dice herramienta para análisis. Damos a aceptar
y la opción aparece acá. Entonces vamos a hacer la primera prueba. Damos análisis de datos y le vamos a decir que vamos a hacer el análisis de la estadística descriptiva. Le decimos aceptar, seleccionamos los datos son los datos que tengo en la tabla general, los selecciono todos. Vamos a decirle que nos escriba los rótulos en la primera fila. Los rótulos son estos títulos que están acá, que dice prueba pre, grupo experimental. Vamos a decirles que en la tabla de análisis que los incluya. Vamos a decirle que los resultados nos los muestre en una hoja nueva. Le vamos a pedir el resumen estadístico y vamos a dejar esta opción como aparece ahí, que el nivel de confianza es del 95%. Entonces damos en aceptar y en una nueva hoja entonces nos muestra el análisis estadístico. El análisis estadístico entonces es como se presenta aquí en este resultado que nos está mostrando. Observen, entonces nos va a mostrar la media, el error típico, mediana, muda, desviación estándar y todo el análisis estadístico. Si ustedes recuerdan, le dimos que nos mostrara los rótulos, por eso los mostró aquí. Voy a hacer algo, voy a seleccionar toda esta fila, le voy a decir cortar y la voy a pegar aquí en la celda B. Le digo pegar. Y que es lo que he hecho, entonces lo que hice fue mover el título que estaba en la columna A, los moví una celda a la derecha. ¿Para qué? Vamos a ver. Si nos damos cuenta, este análisis es igual a este análisis que hay acá, y es igual al análisis que hay acá, y al análisis que hay acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? La columna C la voy a eliminar. La columna D la voy a eliminar porque son los mismos. La columna E la voy a eliminar. Y tengo entonces estos datos. Voy a darle aquí que me ajuste el texto. Voy a bajar un poco aquí. Y voy a bajar un poco aquí. Listo. Ahí tengo la tabla entonces mejor presentada. Y observen entonces que aquí tenemos el análisis estadístico del grupo experimental en la prueba pre, del grupo control, la prueba post del grupo experimental, la prueba post del grupo de control. Entonces este análisis ya podemos empezar a realizarlo. Observemos. Voy a colocar estos datos. Nos damos cuenta entonces que el grupo experimental en la prueba pre tuvo un promedio, una media de 3,07 y el mismo grupo experimental en la prueba post tuvo un promedio de 3,35. Significa que en la prueba post mejoraron. Ese es un análisis que podemos ir tomando para las conclusiones o el análisis estadístico del trabajo de grado. También nos damos cuenta que el grupo de control tenía una media de 2,6, 2,8, subió, pero el promedio, la media del grupo en general, sigue estando por debajo de 2,8, por debajo de 3, perdón, que es la mínima para aprobar las asignaturas. Significa que el grupo de control inicialmente estaba perdiendo la prueba y en la prueba post la sigue perdiendo. Encontramos que el error típico era de 0,14 y en la prueba post está de 0,13. Significa que bajó, ¿sí? Que hubo menos errores en la toma de datos. Y lo mismo en la prueba en el grupo de control de 0,17 a 0,13. Significa que eso nos puede dar
nos puede informar que los datos están bien tomados, ¿sí? que el error disminuyó. Encontramos la mediana, que el grupo experimental inicialmente tenía la mediana, la nota era 3, y luego en el grupo, en la prueba post, fue de 3,2, aumentó. Recordemos que la mediana es el valor numérico que separa la mitad superior del conjunto de la mitad inferior. Tenemos la moda, que es la nota que más se repitió. En la prueba pre fue de 2,6, en la prueba post fue de 4. Tenemos la desviación estándar, que fue de 0,54 y bajó a 0,51 en el post. Significa que mejoró, significa que los valores se acercaron más a la media. Tenemos la varianza, la kurtosis, coeficientes, son datos estadísticos. Tenemos la mínima nota, que fue de 2,3, luego la mínima fue 2,5, la máxima nota inicialmente fue de 4, después se mantuvo en 4. La suma de todas las notas del grupo fue de 43. Esa suma significa que si un estudiante sacó 3, el otro sacó 3,5, suma 6,5, el otro sacó 3, suma 9,5. Esto es lo que suman todas las notas que se obtuvieron de los estudiantes. La suma fue 43. En la prueba post la suma fue 46. El grupo experimental, como había dicho inicialmente, fue con 14 estudiantes y el grupo de control fue con 18 estudiantes, y así finalizaron. Iniciaron 14, finalizaron 14. Iniciaron 18, terminaron 18. Entonces, con ese análisis podemos ir nosotros sacando conclusiones de nuestro trabajo de grado, y es que los estudiantes del grupo experimental en la prueba post, según los datos que estuvimos observando, observamos que aumentaron estos datos con referencia a la prueba pre del grupo experimental. Significa entonces que los estudiantes mejoraron sus resultados en la prueba post. Entonces ya podemos ir tomando conclusiones que nuestra investigación sí funcionó. Con respecto al grupo de control, también se nota que hubo avances que mejoraron, pero la clave está aquí en este dato, ¿sí? Que el promedio sigue siendo 2,8, ¿sí? El promedio del curso es 2,8, significa que está por debajo de 3, no han superado o no han ganado la prueba. Bien, eso en cuanto al análisis de datos. Ahora vamos a hacer la comprobación de las hipótesis. Recuerden que tenemos dos hipótesis y vamos a hacer el análisis de datos. Entonces vuelvo observen que esta hoja la voy a llamar entonces análisis de datos. Aquí hay análisis de datos de la prueba post. ¿Sí? No me estaba dejando porque está el mismo nombre de acá, análisis de datos. Vuelvo a la tabla donde tengo el análisis de datos y ahora vamos a hacer entonces la comprobación de las hipótesis. Le decimos análisis de datos, nos vamos donde dice prueba F para 2 muestras. No, perdón, vamos a darle aquí donde dice prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. Recuerden que son 2 muestras. Puede ser la prueba post del grupo de control y la prueba post del grupo experimental. Vamos a aceptar y nos está pidiendo la primera variable. Entonces le vamos a decir prueba post del grupo experimental, y la variable 2 vamos a decir prueba post
del grupo de control. Vamos a decir que nos coloque los rótulos y que nos dan una nueva hoja. Vamos a ver si nos aceptan los rótulos. Bien. Vamos a tomar entonces, vamos a hacer la comparación del grupo experimental, la prueba POST, y acá debemos tomar la prueba PRO del grupo experimental. Ya nos dijo que deben ser los mismos datos. Bien, rótulos y aceptar. Y aquí tenemos entonces el análisis de la prueba TDStudent para el grupo experimental. ¿Qué nos está diciendo la prueba Student? Observen, acá dice prueba TDStudent para dos muestras emparejadas. Dos muestras emparejadas significa que el número de estudiantes debe ser igual. ¿Qué nos está diciendo entonces? La media de 3,35, esa media subió, en la prueba POST fue de 3,35, en la prueba previa fue de 3,07, significa que aumentó, significa que los resultados fueron mejores. La varianza igual, observemos que en la prueba pre era de 0,29 y en la prueba post bajó a 0,26. Fueron 14 estudiantes, coeficiente de Pearson, diferencia de las medias fue 0, grados de libertad 13, y aquí está la clave de comprobar si la hipótesis se comprueba o no. ¿Qué nos dice acá entonces? Observen que la hipótesis, cuando planteamos la primera hipótesis que dice los niveles de lectura de la prueba POST y la prueba PRE, ¿sí? Nos está diciendo si son o no son significativamente mayores. La ecuación nos dice si P es menor que 0,5. Vamos a ver si P es menor que 0,5, aquí está, observen. Nos está diciendo entonces, aquí tengo este dato, lo voy a marcar aquí, que nos está diciendo que el dato es 0,02. Entonces, ¿qué nos dice acá la hipótesis? Nos dice, si P es menor que 0,05, entonces 0,02 es menor que 0,5. Entonces, podemos decir, acá dice, si P es menor que 0,5, ya dijimos que sí, porque era 0,02, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 1. Significa que aceptamos la hipótesis 1, donde nos dice los niveles de lectura de la prueba POST son significativamente mayores que la prueba previa, ¿sí? Y ahí fue lo que obtuvimos acá en los datos, ¿sí? Los datos de la prueba POST son mejores que los de la prueba previa. Entonces el análisis nos está diciendo que como conclusión entonces aceptamos la hipótesis 1. Los niveles de lectura de la prueba POST son significativamente mayores. Significa que la hipótesis fue comprobada, fue positiva. Muy bien. Ahora, entonces aquí voy a colocar TDStudent. Eso fue del grupo experimental. Bien, entonces para eso nos sirve entonces la prueba TDStudent. La prueba TDStudent nos permite comprobar las hipótesis de un trabajo de investigación. ¿Listo? La hipótesis 1. Teníamos una hipótesis 2. La hipótesis 2 nos dice los niveles de lectura del grupo experimental no son significativamente mayores que los del grupo de control. Y la siguiente dice los niveles de lectura del grupo experimental sí son significativamente mayores que los del grupo de control. Entonces, acá, ¿qué habíamos hecho? En el análisis de dato inicial, pues comprobamos la hipótesis 1, la prueba POST con la prueba PRE.
y anteriormente habíamos hecho ya el análisis y nos dimos cuenta que en la prueba post del grupo experimental los datos fueron mayores que los grupos de la prueba previa, ¿sí? Y obtuvimos también que el grupo de control, aunque aumentó, no logró la mínima nota de superación. Entonces eso nos lleva a comprobar la hipótesis número 2, donde dice: los niveles de lectura del grupo experimental no son significativamente mayores que el grupo de control. Los niveles de lectura del grupo experimental sí son mayores que los del grupo de control. Entonces, en el análisis de datos encontramos que estos niveles de lectura del grupo experimental sí fueron mayores que los del grupo de control. Entonces, de esa forma realizamos el análisis de datos con la prueba TDStudent. Bien, espero que este video sirva para aclarar dudas y nos vemos en la próxima.